Bienvenidos de nuevo a Ciclismo sin Excusas, la familia que ha vivido cada etapa de este Tour de Francia junto a Isaac del Toro. Y hoy, con el Tour ya terminado, les traigo un video distinto a todos los que hemos hecho hasta ahora, porque esto ya no es un análisis de etapa, esto es algo más grande. Es el momento en el que Europa entera, la misma Europa que durante 123 años de historia del Tour de Francia, jamás había visto a un mexicano en el podio, se está rindiendo ante Isaac del Toro. Si es tu primera vez por aquí, dale like ahora mismo y suscríbete, porque en este canal contamos la historia completa de Isaac, con pasión, con orgullo y sin excusas. Activa la campanita también porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar con la piel de gallina. Vamos al lío, familia. Primero, refresquemos por qué estamos hablando de esto. Isaac del Toro cerró el Tour de Francia 2026 en el tercer lugar de la clasificación general, se llevó el maillot blanco como el mejor joven de la carrera, ganó una etapa y se convirtió en el primer ciclista mexicano en toda la historia en subirse al podio final de la ronda más importante del ciclismo mundial, con 22 años, en su debut, compartiendo esa foto en París con Tadej Pogačar, el pentacampeón, y con Remco Evenepoel. Eso ya de por sí es una locura, pero para entender el tamaño de lo que está pasando ahora, tenemos que regresar un poco en el tiempo, familia, porque esto no arrancó apenas la semana pasada. Antes de que el Tour siquiera empezara, en la rueda de prensa previa, alguien le preguntó a Pogačar quién creía que podía ganar la carrera, y el esloveno, después de voltear a ver a Isaac, que estaba sentado a su lado, soltó una frase que en ese momento sonó casi como una broma. Dijo que esperaba que fuera Isaac quien ganara el Tour de Francia, el mejor corredor del mundo, hablando así de un compañero que ni siquiera había debutado en la carrera. En ese momento muchos lo tomaron como un gesto bonito, una frase de cortesía entre compañeros de equipo. Hoy, con Isaac en el podio, esa frase se lee completamente distinta. Y no fue solo Pogačar quien empezó a hablar de Isaac en esos términos. Apenas se subió al podio de la etapa 2, ganando en Montjuic en su primera carrera en línea del Tour. Quien salió a celebrarlo públicamente fue nada menos que Raúl Alcalá, el propio Alcalá, el histórico corredor mexicano que durante 36 años fue el único referente que tuvo este país en el Tour de Francia. Habló para Flashcore y dijo, con sus propias palabras, que Isaac está haciendo las cosas muy bien. Piensen en eso, familia. El hombre que cargó solo, por más de 3 décadas, el peso de ser el único mexicano relevante en esta carrera, felicitando a quien ahora se perfila como su heredero natural. Y Alcalá no se quedó ahí. Semanas después, ya con el Tour definido, concedió una entrevista a David Feitelson en la que habló del papel de Pogačar como líder de equipo y fue clarísimo sobre lo que ha hecho Isaac. Dijo textualmente que ha sido una labor magnífica de Isaac, de la voz del único mexicano que antes de este Tour tenía algo que decir en esta conversación. Con ese contexto ya armado, familia, llegamos a la bomba de esta semana. Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo, un corredor que ya está entre los más grandes de la historia, se sentó frente a las cámaras de Eurosport después de la etapa 20, la etapa reina en Alpe d'Huez, y dijo algo que nadie esperaba escuchar tan pronto. Dijo que él ya no va a competir mucho más tiempo y que ve a Isaac del Toro como el corredor llamado a tomar su relevo en el ciclismo, el mejor del mundo, el hombre que acaba de igualar el récord de 5 Tours de Francia, señalando desde Europa, no desde México, a un mexicano de 22 años como su sucesor. Pogačar habló también del momento en el que cruzaron juntos la meta de la etapa 20 en la mítica subida a Alpe d'Huez, celebrando el podio de Isaac y el liderato de Tadej al mismo tiempo. Y ahí hubo un detalle que se volvió viral en toda Europa. Al cruzar la línea, los dos se llevaron las manos al casco e hicieron el gesto de los cuernos, el mismo con el que los aficionados celebran cada vez que Isaac hace algo grande en la carretera. El mejor ciclista del mundo haciendo el gesto de El Torito en la meta más simbólica del Tour. Pogačar dijo que fue un momento que se le puso la piel de gallina y que va a recordar toda su vida, y remató diciendo que Isaac ya demostró el potencial que tiene y que está tranquilo con la idea de que sea él quien lidere al equipo en el futuro. Esto no es un rumor, esto no es un comentarista cualquiera especulando en un programa de radio, es el propio Pogačar, en la cara del mundo entero, entregándole simbólicamente la estafeta a nuestro torito. Y lo más bonito de todo esto es cómo respondió Isaac, porque cuando le preguntaron directamente si se sentía el sucesor de Pogačar, no se subió al pedestal. Dijo que es difícil saber cómo va a ser el futuro, que es una responsabilidad enorme,
y que si algún día logra tan solo el 1% de lo que ha logrado Pogačar, ya se sentiría satisfecho. Un chico de 22 años, recién bajado del podio más importante de su carrera, hablando con esa humildad. Eso no se enseña, eso se trae de casa, familia. Pero la nota de Pogačar no fue la única, porque una vez que la entrevista de Eurosport se hizo viral, empezaron a caer, una tras otra, las reacciones de medios que llevan años cubriendo ciclismo europeo y que ahora no pueden dejar de hablar de Isaac. Excelsior recogió la entrevista completa y tituló que Pogačar reveló que Isaac será su sucesor en el UAE Team Emirates, subrayando que el futuro del ciclismo mexicano luce más prometedor que nunca. Tribuna fue todavía más allá y describió el reconocimiento de Pogačar como emotivo, destacando que el esloveno ya lo ve como el corredor indicado para liderar al equipo cuando él se retire. Y Claro Sports, otro medio que sigue de cerca el Tour etapa por etapa, publicó que Pogačar pidió que no le carguen de presión a Isaac, pero reconoció, con sus propias palabras, que está contento con la posibilidad de que sea él quien tome su lugar y que compartir podio con Isaac va a quedar entre los recuerdos más especiales de su carrera. Y esto no arrancó apenas la semana pasada, familia. Yo encontré una nota de un comentarista de Eurosport antes de que arrancara siquiera el Tour, en la que ya advertía que Isaac no venía nada más a hacer bulto. Decía que con Isaac al lado, Pogačar por fin tenía un compañero capaz de atacar y de ganar etapas por sí mismo, y se atrevió a predecir que Isaac terminaría ganando más etapas que el propio Pogačar en este Tour. O sea que esto no es una moda de última hora. Europa llevaba semanas viendo venir a Isaac. Lo que pasó en el Tour simplemente confirmó lo que ya se venía murmurando en el pelotón. Y no fue solo un comentarista aislado. Varios medios que cubrieron etapa por etapa reconocieron abiertamente que el rendimiento de Isaac sorprendió incluso a los especialistas europeos, esos periodistas que llevan toda la vida viendo pasar corredores por los Alpes y los Pirineos, y que de pronto se encontraron con un mexicano capaz de sostener el ritmo de los mejores del planeta durante 3 semanas completas. Piensen en lo que significa esto, familia. Durante décadas, el techo del ciclismo mexicano fue Raúl Alcalá, con un 8º lugar en 1989 y 1990. Ese fue el número que cargamos como país durante más de 30 años. Y ahora, de la nada, en su primer Tour de Francia, Isaac no solo rompió ese techo, sino que además consiguió que el mejor ciclista del mundo lo señalara en cámara nacional para toda Europa como su heredero. No hay manera de exagerar esto. No estamos hablando de un elogio cualquiera después de una buena etapa. Estamos hablando del corredor más dominante de esta generación, diciendo en voz alta que el futuro del equipo más poderoso del ciclismo mundial lleva el nombre de Isaac del Toro. Y aquí quiero que se detengan un segundo a pensar en el camino que recorrió este chico. Llegó al UAE para aprender del mejor del mundo. Compartió entrenamientos, concentraciones, las etapas más brutales del calendario, siempre a la sombra de Pogačar. Y 2 temporadas después, ese mismo Pogačar es quien lo pone en el trono. Eso no es suerte, eso es trabajo, es talento y es carácter. Y ahora todo el continente que inventó este deporte lo está reconociendo. Claro que con esto también llega una nueva realidad, familia, y hay que decirla con honestidad. Varios analistas ya lo están escribiendo. Isaac dejó de ser el corredor que podía correr con libertad porque nadie le cargaba la responsabilidad de 3 semanas completas. Ahora es, con todas las letras, un hombre de podio, y eso cambia todo. Un hombre de podio arranca cada carrera vigilado, marcado, medido por rivales que ya saben perfectamente de lo que es capaz. Ya no hay sorpresa posible, porque todo el pelotón sabe que puede sostener la montaña, sobrevivir a la presión de una gran vuelta completa y llegar a París entre los mejores del mundo. La etiqueta de promesa mexicana quedó atrás para siempre. La nueva etiqueta, la que le pusieron entre Pogačar y media Europa esta última semana, es la de heredero, la de líder del futuro del equipo más dominante del ciclismo mundial. Y sinceramente, familia, esa presión no me preocupa nada, porque si algo demostró Isaac en estas 3 semanas de Francia es que entre más grande es el momento, más grande responde él. Piénsenlo un momento más, porque vale la pena repetirlo con calma. Raúl Alcalá terminó 8º en 1989 y 9º en 1990. Y ese techo se mantuvo intacto durante 36 años, sin que nadie en México lo tocara siquiera de cerca. Isaac llegó en su primer intento y no solo rompió ese techo, lo hizo pedazos.
subiéndose al tercer lugar absoluto de la carrera más difícil del mundo. Y encima, se llevó a casa el maillot blanco y una victoria de etapa. Ese es el nivel de salto generacional del que estamos hablando. Por eso digo, sin exagerar ni un poco, que esta semana marcó un antes y un después para el ciclismo mexicano. No fue solo un buen tour, fue el momento en el que el ciclismo europeo, con Pogačar a la cabeza, con Raúl Alcalá desde México respaldándolo y con medio continente escribiendo sobre él, aceptó públicamente que Isaac del Toro ya no es una promesa, es una realidad, y esa realidad, familia, apenas está empezando a escribirse. Así que, díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que Isaac está listo para dar el salto de escudero de lujo al líder absoluto de un equipo como el UAE Team Emirates? ¿Se imaginan a Isaac peleando el maillot amarillo de tú a tú el próximo año? Quiero leer su opinión uno por uno. Si te gustó este video, ya saben lo que sigue. Like, comenten su predicción y suscríbanse para no perderse ni una sola noticia de esta historia que apenas está comenzando. Nos vemos en el próximo video, aquí, en Ciclismo Sin Excusas, y vamos con todo por el Torito.